Crudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con 9 albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Estamos de regreso hoy aquí en la mesa de análisis de Línea Directa. Esta tarde está con nosotros y le agradezco mucho que haya hecho un espacio en su agenda para esta entrevista y charla con el presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Muy buena noche, encantado de estar contigo, Víctor, y con todos, con Jesús, con Armando, con Ordorica. Saludo al público. Aquí estamos, Jesús. Bienvenido, Jesús. Ya estoy mezclando aquello. No te preocupes, Víctor. Jesús Rojas. Jesús Rojas, sí. Ya, sí. ¿Y cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Un gusto saludarte a ti, al auditorio, por supuesto, a los compañeros y con un invitado de lujo. Aquí por ir rápido, ¿verdad? Juan Rojas, no. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Miguel, gracias por estar aquí. Hello, estimada audiencia. Pues para ser parejos, ¿no? Armando Calderón. Armando Torres, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Sí, buenas tardes, Víctor. Buenas noches. Bienvenido, licenciado Calderón. Pues vamos a la parte seria del resultado de este estudio. ¿Cómo se llama? Ciudadanos Evaluando. Ciudadanos Evaluando 2024. Que es un estudio sobre, yo le llamo entre la percepción y la realidad, ¿no? Los delitos más comunes, los que más afectan a Sinaloa, los que más se han presentado en Sinaloa. Y bueno, pues hoy, francamente, pues una noticia, cualquiera podría decir, pues el homicidio a partir de septiembre y a lo que resta del 24, porque entiendo que es un estudio del 2024, ¿no? Exactamente, es un recuento de la acusación en el año 2024. Con estadísticas oficiales. Estadísticas del Secretariado Ejecutivo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con un comportamiento que se presentaba típico, al menos hasta el verano pasado, pero que tuvo una disrupción total de septiembre a diciembre de 2024, en donde apartamos ese último cuatrimestre y lo comparamos con otros cuatrimestres de otros años, en donde sí tenemos unas sorpresas interesantes. A ver, de entrada, ¿qué pasó de enero a octubre? Agosto 2024, antes del inicio de esta pugna interna en el cártel de Sinaloa. ¿Cómo íbamos? Al menos en números, Sí. al menos en cifras oficiales, como bien hacías notar, Víctor, cifras de la Fiscalía, cifras del Secretariado Ejecutivo, vivíamos en un Sinaloa que iba mejorando en muchos de los rubros, en muchos de los delitos que medimos. Algunos podrían argumentar que era una paz simulada, una paz maquillada, una paz en pinzas. Yo mismo he asegurado en algunas ocasiones. Sin embargo, esos números nos daban un poco para estar relativamente contentos en términos comparativos con otras partes del país, pero esto se rompe en una fecha que todos ya conocemos y que se ilustra en este estudio, en donde sacamos solamente 6 delitos, en realidad medimos 13. Nos llamaron poderosamente la atención 6 de estos delitos. El que comúnmente señalamos es el del homicidio, pero yo destacaría por encima del homicidio el de la privación ilegal de la libertad, que es donde tenemos el récord, ¿no? De personas desaparecidas. Desaparición forzada de personas. Eso es, bien. Jesús. Sí, justo te iba a decir eso. ¿Cuál es el delito que más se comete en Sinaloa? Y en este tema también, no sé, ¿cuál es el que percibe la ciudadanía más afecta a la vida en comunidad, a la vida cotidiana, a la vida de todos los sinaloenses o de la mayoría de ellos? Este estudio está en su 6ª versión, no es la primera vez que se presenta, y en los últimos años el delito de mayor incidencia, el mayor número de carpetas de investigación, es el delito de violencia familiar. Sin embargo, es un delito que por diversos motivos su impacto es más al interior de las familias, no tanto en la colectividad, en el espacio público, como sí lo es el homicidio, como sí lo es la desaparición forzada de personas. Y también habría que hacer una diferencia entre qué delitos que se registran y que vienen aquí en este estudio pueden o no registrar cifras negras, ¿no? Hay delitos, por ejemplo, el robo de vehículo, en donde pues hay un incentivo para la denuncia por la recuperación de los seguros que tienen que ver con el robo de vehículo, pero hay otros delitos como vuelvo al de privación ilegal, desaparición forzada, en donde muchos de los senos cercanos a la víctima confían en la recuperación de su ser querido sano y salvo
por comunicaciones extraoficiales, por gestiones que no son necesariamente ante la fiscalía, sino que son inclusive con los mismos grupos delincuenciales para pedir que su familiar regrese sano y salvo, y que nunca se registran, y que podemos suponer, algunos suponen hasta un 2 por 1, es decir, que las 1.610 denuncias que se registraron el año pasado, que son récord, pudieron haber sido hasta cerca de 3.000. Eso es. Juan. Miguel, estoy viendo aquí unos datos de un delito que ni lo pelábamos mucho, pero parece ser pues que está bastante alto, el de la extorsión. Obviamente la desaparición forzada de personas o la privación ilegal de libertad, pues más o menos con esta guerra pues, se explotó, pero la extorsión se habla poco. ¿Dónde es donde están detectando este delito de la extorsión? Porque por ahí sociedad, autoridades dicen que como que no existe, pero aquí ustedes lo traen que sí existe, y es el segundo. Sí existe, al menos en términos de crecimiento de un año a otro, de 2023 a 2024, es el delito que mayor porcentaje de crecimiento, que mayor salto tiene, cuando es un delito más atribuible a las zonas centros del país, ¿no? Al Estado de México, por ejemplo, que sí, tiene muchas más denuncias que nosotros. Sin embargo, hubo muchos meses de años anteriores en los que el registro ya estaba en cero, como el secuestro hoy, por ejemplo, ¿no? Que fue desterrado de alguna manera cuando hace 15, 20 años estaba muy presente. Pero la zona en la cual suceden más denuncias es el sur del estado. Mazatlán en particular trae 475 denuncias, el 37% de la incidencia en todo el estado. Después le sigue Culiacán con 274, con 21% de la aportación. Y en tercer lugar Ahome, con 214 denuncias y el 17% de la incidencia. Después Guasave en el cuarto lugar con el 9% y el resto del estado con el 16% en total. Sí, es algo que tenemos que registrar, hay que tener cuidado, hay que pedirle a la autoridad que... Y la fiscalía no lo registra en sus datos, abiertos. O sea, en la página de la fiscalía no viene ese delito. Sí, no viene en la página de la fiscalía. Mucha de esta información, debo de confesarlo, que bueno que haces esa aseveración, Ordorica, porque mucha de esta información la conseguimos a través de los mecanismos de acceso a la información pública, que no están en plataforma. Tendría que estar ese delito ahí. Sí, y quizás el próximo año, como esta parte del andamiaje de la información pública se está desquebrajando, se está cayendo a pedazos, a lo mejor es información a la cual no podremos tener acceso de manera tan ágil y eficiente como la hemos tenido en este año al menos. Y efectivamente no está en la página. O quizás van a tener más acceso. No sabemos. Sí, no lo sabemos. Sí. Una moneda en el aire. Pero ahorita no. Armando. Sí, Miguel, yo estuve revisando los datos que están manejando. Estuviste estudiando, Armando. Sí, bueno, estudiando y revisando también. Claro. Sí. También es papel del periodista revisar un poco los datos y ver. Me llama mucho la atención un fenómeno que ocurre, Miguel. Las grandes crisis de inseguridad que han vivido en Sinaloa son en tres etapas. Y en las tres se refieren a las fracturas del cártel de Sinaloa. Son tres. En 2008 ocurrió. En 2017 se volvió a presentar y ahora en 2024. Tres fracturas que nos están pasando, aunque parezca igual la palabra, la factura a la sociedad sinaloense. Y bueno, de acuerdo a ese estudio, estaba leyendo que han dejado la experiencia a los estudiosos en la materia como ustedes, de que la solución del problema se encuentra más allá de la buena intención, la buena voluntad, el esfuerzo de los niveles de gobierno. La estabilidad social es más frágil de lo que muchos pensábamos, es la conclusión a la que llegan ustedes. Y los estudiosos en la materia consideran que por desgracia la recuperación de la paz social depende en gran medida más de las dinámicas internas, dicen, de los gobiernos, que el crimen organizado. Entonces, o sea, más allá dependen la paz, la recuperación del comportamiento interno, de cómo se van a recomponer o arreglar los miembros de estos grupos fracturados entre sí. ¿Cuál es tu opinión y qué se puede hacer en este caso que estamos viendo esta crisis del 24? Mi opinión es que a lo largo del tiempo no hemos aprendido muchas lecciones. Una de ellas es que nos hemos ido por análisis muy simples, muy de blancos y negros, muy de pocos factores que influyen en un fenómeno que termina siendo muy, muy complejo y a lo largo del tiempo evoluciona y no es abordado ni desde la sociedad civil organizada ni desde las propias tomadores de decisiones en gobierno con la seriedad y con el detalle que debe ser abordado. Por ejemplo, te diré, si uno analiza las aportaciones a la capacidad que tiene el gobierno para contener e inhibir estos delitos, puede darse cuenta
que en lugar de fortalecer esas instituciones como la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Estatal, las policías municipales, se han ido disminuyendo sus presupuestos en el tiempo, diluyendo sus capacidades, y el problema ha ido creciendo, la capacidad delincuencial ha ido creciendo, pero la capacidad gubernamental no ha sido en la misma proporción, te diré. Ustedes hablan de una justicia restaurativa. ¿En qué consistiría esa justicia restaurativa que ustedes proponen? Buscar, de ese concepto se habló al principio en el famoso sistema alternativo de solución de controversias, que más que buscar una sanción punitiva, es decir, que alguien pague con cárcel o con una sanción específica, es más bien que rezarse al daño, ¿no? O sea, ¿qué pasa con aquella víctima? ¿Cómo la cobija el sistema? ¿Cómo la acompaña el sistema? Y cómo el perpetrador hace un compromiso con los familiares de la víctima o con la víctima propiamente. Para restaurarle su Para restaurar el estabilidad. tema, por eso se llama justicia restaurativa. Ok. Y ahí hay una lección de ida y vuelta, ¿no? Para garantizar la no repetición, decimos en el estudio. ¿Para qué sirve este estudio? El estudio en principio sirve para que, decías tú, saber qué es percepción y qué es realidad. Y entonces, bueno, es que ahora sí me ganaste la siguiente pregunta. ¿Qué tanto es percepción y qué tanto es realidad lo que ustedes están presentando, lo que ustedes, digamos, recogieron con ese estudio? Sí, las realidades, por ejemplo, la de ayer, que nos simbran como sociedad con un dolor que compartimos cuando sabemos de la muerte de una niña de 12 años, de Ana Sofía, es una realidad que nos despierta, ¿no? Que nos abre los ojos y que nos dice que tenemos un problema, que estamos en medio de un problema. Que nos recuerda que no ha terminado esto. Que no ha terminado, pero además se están metiendo con lo más vulnerable, lo más querido de nuestra sociedad, por un lado. Y por el otro lado, hay dos posiciones, una posición triunfalista en algunos momentos desde la parte gubernamental y una posición fatalista y demasiado pesimista desde la oposición a ese discurso gubernamental. En medio de eso hay datos, hay cifras, hay realidades que debemos asumir con seriedad. Y esa seriedad, por ejemplo, te dice que hoy tenemos, por supuesto, un alto índice de robo de vehículos, con poco más de 3.000 carpetas de investigación para 2024, pero que en 2011 rebasaron los 10.000, ¿no? Por ejemplo. Entonces, con esa seriedad debemos ir tema por tema viéndolo. Nosotros creemos que, por decirte un ejemplo, el tema del robo de vehículos es un tema que se mete con el patrimonio de la gente trabajadora, de la familia, que muchas de esas víctimas batallan mucho para poder recuperar ese patrimonio, y que eso hace que la percepción un poco se suba 2, 3 rayitas frente a una realidad que no es tal, ¿no? Entonces hay que ir caso por caso, hay que disgregar los problemas y hay que proponer políticas públicas. En la parte final de este estudio hacemos 6 propuestas específicas para quien corresponda. La mayoría de estas propuestas son, por supuesto, por la parte gubernamental, que tiene el monopolio del uso de la fuerza y de las políticas públicas. Pero hay partes también que nos corresponden a nosotros como ciudadanos, ¿no? Bien. Como, por ejemplo, ¿qué hacer con esos jóvenes que están siendo perpetradores y además víctimas del tema? Un gran porcentaje de víctimas mortales han sido jóvenes de 18, 19, 20 años, además de Ana Sofía, como lo mencionábamos antes. Eso es Jesús. Y uno de los datos que me estaba llamando mucho la atención tiene que ver con la privación ilegal de la libertad. Si sumaras a todas las personas que desaparecieron hasta diciembre del 2008, dice, llenarían 8 vuelos de aviones comerciales, por decirlo así, ¿no? 8 aviones de personas que desaparecieron así. Y el dato que me llamaba mucho la atención es que evidentemente Culiacán pues es el municipio más grande, ahí desaparecen más personas, pero cuando te pones a ver por tasas aparece un municipio que queda en silencio, pero que últimamente estamos viendo que las cosas no están nada bien, que es el municipio de Lota, ¿no? En particular el municipio de Lota tiene una tasa de desaparición del 47% y es algo de lo que poco hablamos, es decir, la percepción no está tal vez allá, pero viendo los números te das cuenta que Lota es un gran problema y pues se refleja en múltiples cosas y ahí la autoridad pareciera, como no lo voltean a ver, el alcalde más bien está platicando que si se compra una silla de lujo, que si sus viajes, y es un municipio que tiene un gran problema y pareciera que nadie voltea a verlo, ¿no? Totalmente. Las tasas por cada 100.000 habitantes te ilustran la proporción de la población. ¿Qué tan grande es el problema para la proporción de la población? Decíamos, por ejemplo, que en los últimos 6 años, si acumulamos el número de desaparecidos, representan casi como vaciar comunidades como Mocorito entero,
¿no? O Costa La entero. Y eso te habla pues de la gravedad. Igual en el OTA, como hacías la mención, sin duda esta crisis de septiembre a la fecha y que ilustra en ese estudio de septiembre a diciembre de 2024, enfoca, pone la lupa en lugares en donde ha estado recargado el conflicto, que es en el centro y en el sur del estado. Y particularmente en lugares como el OTA, en donde hay temas que debemos de poner atención, no solamente la autoridad municipal, sino también las autoridades de los diferentes niveles y esta coordinación que es tan importante. Bien, vamos a hacer una pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sin comerciales, estamos hablando con el presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón, con resultados de este estudio, Ciudadanos Evaluando Sinaloa 2024, hablando precisamente de los delitos que más afectan a Sinaloa. Después de la pausa en radio regresamos, nos quedamos aquí en redes, en la mesa de análisis. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Aquí seguimos en redes. Nos quedamos contigo, Juan. Algo que quieras preguntar. Son dos, pero con el tiempo que él elija cuál en vivo Claro. y cuál en... ustedes como consejeros ciudadanos pues fueron parte importante de la elección de la fiscal. ¿Qué opinión tienen hasta ahorita de esa decisión? Puedes hablar un poco más fuerte, yo sé que traes un problema ahí de alergia, pero... Sí, para que te vuelvan a escuchar el micrófono. el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública fue parte importante para elegir a la fiscal de Sinaloa, pues, ¿cómo le evalúan hasta el día de hoy esa decisión que ustedes mismos tomaron? Esa es la opción múltiple. Y la otra es, a ver cuál contestan Pues ahorita. vas a escoger la otra. No está tan fácil, lo que pasa Más es que... déjale esa, hombre. Bueno, pero esa que la contesten cuando Al regresemos. aire, cuando estamos de Sí, todo lo regreso. pregunto la otra. Bien. A ver, ahorita que hablabas de la percepción y seguridad, Bien. sí lo maneja el estudio, pero también el año pasado son 2 años. Cuando dice bajaba la incidencia, pues sí, pero son 2 años diferentes. O sea, en el 24 son 2 años, entonces la percepción también está mal planteada desde aquí. Pero ¿no? ahorita le contestas, para darle vuelta a la mesa, estamos aquí en el corte en radio, estamos en redes sociales. Armando, Sí, yo le preguntaría algo. no te va a contestar ahorita, para darle ok, vuelta a la gracias. mesa. Es un comentario. Yo le preguntaría a Miguel, ¿qué afecta más a la ciudadanía? ¿La percepción o la realidad? Pues, Jesús. Sí, es que justo eso, estaba viendo el número de homicidios dolosos a lo largo de los años y era una de las cosas que yo decía en la mesa. Hubo años como el 2010 donde los muertos fueron 2.330, ¿no? Y si sumas los muertos de todo el 2024 más lo que llevamos del 2025, pues todavía estamos lejos de esos por fortuna. Es decir, fueron guerras más violentas, fueron guerras más sangrientas, fueron guerras que dejaron mayor número de muertos, pero sentimos más el dolor en este momento. Esto tiene una explicación. Pero con una de percepción. orden, ¿no? Sí. Justamente tiene que ver con la pregunta que hizo. Perdón, Víctor, me estaba Sí, adelantando. sí, adelante. Es que nomás Este, quería darle la vuelta completa. Sí. Mi explicación ante ese fenómeno es que hoy estamos más informados, pero también tenemos dentro de esa información más infodemia, ¿no? Redes sociales. Redes sociales que nos hacen percibir que vivimos en un entorno mucho más complejo que antes y además una memoria histórica muy corta, ¿no? Muchos de los que estamos aquí en esta mesa, Sí. pues de alguna manera pasamos por ese momento histórico de 2008, 2009, 2010, 2017, que tiene otro fenómeno diferente Son 3. y que su impacto de 2017, si ustedes se fijan en esa línea, Sí. no fue tan determinante en robo de vehículos, en robo de comercio como esta, sí lo es, ¿no? Armando, te hacía una pregunta, es que ahorita vamos a hacer con Juan. ¿Qué afecta más, la percepción o la realidad? Yo creo que una combinación de las dos, ¿no? El ENVIPE de diciembre dice que 9 de ¿Qué es cada el 10... envite para la audiencia? La encuesta de victimización y percepción de seguridad que hace el INEGI, Sí. hay una con frecuencia, el denso cuatrimestral y otra con frecuencia anual. La última que se hizo te habla de que de cada 10 culiacanenses, 9 se sienten inseguros. Esa es la percepción de inseguridad más alta en la historia que ha tenido Culiacán. ¿Y están en lo real? ¿La real dimensión No, pues de esa ahorita percepción? sí. O sea, Bueno, ahorita no hay pues, discusión. sí, claro. Estamos en una situación Y lo extraordinaria. otro, a ver, ¿no? septiembre, pues que repito, son 2 años distintos en Sí, el 24. Totalmente. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre son muy similares al 2010, o sea, tampoco decir que eran muchos. Vean, los números son muy similares, están parejitos. Entonces no podemos decir que el 2010 fue peor porque los números dicen en estos Al menos esos meses. 4 meses. Exacto, porque son los que tenemos de las guerras, ¿no? Así es. Entonces ya compraremos enero, febrero, marzo de aquellos. No lo sabemos. Sí. De aquellos, sí, entonces, pero
hay que comparar guerra con guerra, por eso hablo que este estudio son medio engañoso, porque es todo el año, es un año antes, de septiembre hacia atrás, de un año diferente. Sí, yo creo que el año que entra podríamos hacer esa comparación Sí, de manzanas con exactamente, sí, hay que comparar. Más que engañoso es como lo quieras ver, ¿no? Porque Pues es la información disponible. sí, la otra vez decía, podía salir en febrero diciendo hubo un aumento en el feminicidio del 400%. Ahí vamos. Estamos de regreso. Está aquí el presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón, para la audiencia de Línea Directa. ¿Qué es el Consejo Estatal de Seguridad Pública? ¿Es un organismo de gobierno? No, qué bueno que haces esa Bueno, pregunta, pues Víctor. es que yo sé que es Sí, importante aclarar nos eso. confunden mucho porque el nombre Sí. desde hace muchos años está así. Deberíamos de ser Consejo Ciudadano. Consejo Ciudadano de Seguridad, Sí. que en realidad eso es lo que somos. Bien. Somos 18 mujeres y hombres que pro bono, es decir, sin sueldo de por medio. ¿A Estamos, ustedes les paga el gobierno? No nos paga nadie. ¿No les paga el gobierno? No nos paga nadie. Sí, Sí. bueno, aclarando, sí. Digo, es que es importante aclarar, ¿no? Claro. Bien, así es una pregunta interesante, Juan. Sí, a ver, Sí, a ver. finalmente el consejo es eso, es nada más sirve como consultivo, pues Sí. no tiene Y hace poder. propuestas. Y hace propuestas, no Sí. tiene poder alguno, ¿no? Digamos que en la parte de toma de decisiones de seguridad, pero Perdón, sí, ¿y si los pela el gobierno? ¿Sí les hace caso el gobierno? ¿Sí? Las más de las veces toman nota. que eso y nada, pues es. La nombrar el fiscal. Al menos en dos ¿no? momentos Ok. importantes. Eso es lo que preguntaba en el corte. A ver, ustedes fueron parte importante, no nombran al fiscal porque pues no es su atribución, pero proponen a una terna. Dentro de esa terna ustedes propusieron al actual fiscal. ¿Qué evaluación le dan la decisión que ustedes tomaron, porque ustedes finalmente son parte importante para ponerle ahí, al día de hoy después de estos meses? ¿Se arrepienten? ¿Es la correcta? ¿O les saco de ver? ¿O cómo la ven ustedes? Y me remonto un poco antes porque también participamos casi los mismos consejeros en el proceso de Sara Bruna, de la maestra Sí. Sara Bruna, y independientemente de la coyuntura que provocó su salida, decíamos que el indicador madre de los titulares de esa institución tan importante para la paz y la armonía en Sinaloa es el grado de impunidad. Y si tomamos en cuenta ese indicador en particular, estuvo reprobada la maestra Sara Bruna y hasta hoy tiene calificación reprobatoria también la actual fiscal. Si tomamos en cuenta el tema del grado de impunidad. O sea, delitos que no se castigan. En casi la mayoría de ellos está arriba del 90%, ¿no? En desaparición forzada, que es un dato que tenemos ahí, el 100% de los casos de desaparición forzada, 1.610 carpetas de investigación no tienen un solo culpable, un solo detenido, un solo aprendido, un solo proceso. Y eso es muy lamentable. Entonces, eso no le puedes dar calificación aprobatoria a una institución. Sí, pero eso es otro tema. Sí, sin culpables, ¿no? Exacto. Sí, pero los responsables no han sido ni detenidos, ni siquiera molestados con un citatorio. Entonces, ni nada, la ¿no? decisión fue la correcta, se No, arrepiente, pues ¿no? está claro, ¿no? Sí, me parece que tiene mucha área de oportunidad por mejorar. O sea, para ustedes ahorita está reprobada, ¿no? Sí. Hasta Claro. ahorita, digo, va reprobada. Tiene que Claro, echarle está- ganas para sí, mejorar. por supuesto. Sí, Y en muy buen ánimo, ¿no? sí, no, claro, sí. Pues ahí están los resultados, son los números, Armando. Yo te preguntaría, Miguel, los hechos de alto impacto generan el repunte de la percepción social de inseguridad. Te digo porque en estos últimos días, el asesinato de esta niña de ayer, de 12 años, y la persona la cabeza humana que dejaron aquí anoche en la plaza, son dos frente a un mundo de crímenes y hechos que han suscitado. Sin embargo, estos dos eventos por sí solos han generado una especie de pánico, de terror, de incertidumbre total entre la ciudadanía, que al grado de a muchos padres de familia ya querer suspender clases ayer, etcétera. ¿De qué manera impactan un hecho de esta naturaleza, de alto impacto, sí dispara la percepción? Sin duda, sin duda. Y yo haría dos acotaciones aquí. Una diferencia entre el tema de Alexander, Gael, entre el tema de la Sofía y lo que pasó con la persona acá, en frente del centro comercial. Y ese último caso lo comparo con algo similar que sucedió en el gobierno de Mario López Valdés, en las escalinatas del Palacio de Gobierno, Sí. con un caso muy similar. Sin embargo, el tema de la niñez sinaloense, y ellos como víctimas, y su familia como principales dolientes, es un tema que nos debe de marcar en el calendario luctuoso de Sinaloa para siempre. 19 de enero de 2025, porque no forma parte de este estudio, con la muerte de Gael y de Alexander, y ahora 24 de marzo de 2025 con la
lamentable tragedia de Dana Sofía, son temas que no debemos de olvidar. Claro. Y lo reiteramos en el estudio. La garantía de la no repetición. ¿Quién nos los debe dar? Fundamentalmente el gobierno, pero nosotros como sociedad civil le decimos al gobierno, ¿en qué te ayudamos? ¿No? Porque todos esos fenómenos provienen de seres humanos que son de carne y hueso, que sienten, que piensan y que en algún momento quizás no tuvieron una oportunidad, o la tuvieron y no la aprovecharon, y el sistema no pudo cobijarlos. Lamentamos la muerte, por supuesto, de ellos, pero también de los policías, de los soldados, inclusive de los propios delincuentes. Todos ellos merecen un debido proceso y merecen, en lugar de estar muertos, merecen estar teniendo un proceso de justicia, Sí. con un juez, con todo lo que eso implica. Estamos cerrando, Jesús. Sí, decía que es bien complicado trabajar con números cuando se trata de víctimas, ¿no? En la guerra del 2008 fue de 4 años, del 2008 al 2011. El pico más alto fue en el 2010 con 2.250 muertos, ¿no? Y si te pones a comparar, ni todos los muertos que han pasado durante este momento, que a nosotros se nos hace pues muy grave, y lo es, pues, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pero te pones a comparar en números, a ver, y resulta difícil pensar, o sea, se nos olvidó que esa guerra fue más sangrienta, fue más brutal, que dejó muertos en la calle, que todavía había situaciones más complejas, o es que en este momento, ¿qué es lo que nos llama a sentir que estamos en el peor momento de seguridad en Sinaloa? Jesús, yo te confieso que nosotros no estábamos satisfechos, inclusive antes del 9 de septiembre pasado. O sea, señalábamos, observábamos, que es otra atribución que tenemos en la Ley de Seguridad Pública, en qué íbamos mal, cuáles eran nuestras áreas de oportunidad. Independientemente de que hoy no estamos tan peor como en el 2010, 2011, pues es un tema que uno quiere tener mejor calificación. Lo decía Juan hace un momento, ¿cómo calificas a la titular de la Fiscalía? Y yo reitero que si fuera en 80% de impunidad, que sería un número de mejoría, le dijera, pues tienes puntos por subir. Y yo diría hoy, tenemos puntos por subir, no nos comparemos con lo peor. Como dicen en Tierra de Ciegos, Sí. el tuerto es el rey. Vamos comparándonos con el lugar más pacífico del mundo. Bien, estamos llegando. Yo tenía una pregunta finalmente, porque ya estamos sobre tiempo. ¿Ves cercano el fin de esta guerra interna en el cártel de Sinaloa que nos ha llevado a esta crítica situación de violencia? Es tan complejo el problema que no podría pronosticarlo, pero veo señales que apuntan a que hay una mejora paulatina. Ojalá que en esta mejora paulatina no suceda otra vez de nuevo casos como el de Dana Sofía. Ya lo mencionaba antes. Pero me parece que hoy tenemos un titular del área de seguridad pública en Sinaloa, el general Chazarino, que viene con conocimiento, con experiencia importante en Michoacán, en el campo militar número 1 de la Ciudad de México, con atribuciones especiales, porque no solamente es el titular de la Secretaría, sino también el coordinador de Estrategia Nacional, que me parece que en él recae una gran responsabilidad. ¿Y los escucha? Sí, vengo de una reunión con él y con las y los consejeros. No solamente tomó nota, sino muchas de las cosas que que le mencionamos ahí, él ya las traía anotadas, pero además nos dio a conocer información muy relevante que no puede ser pública acá, Claro. pero que tiene que ver y se traduce en detenciones, en decomisos, en una incidencia que va mejorando, quizás no con la velocidad que desearíamos, pero sí pronostico que aún con lo complejo del tema, vamos a empezar a ver destellos al final del túnel. Bueno, pues esperemos que sí. Lo comentábamos ayer aquí en la mesa, el asesinato, porque no es otra cosa de esta niña de 12 años, debería ser un punto de quiebre en esta guerra. Tiene que llamar la atención de todo, sociedad, gobierno, delincuencia, porque no es posible, como dices, que se repitan hechos como estos, ¿no? Esperemos que esto marque ya el principio del fin de esta situación infame que estamos pasando en Sinaloa. Pero bueno, hay muchas cosas que están pendientes, el tiempo siempre en radio nos gana. Miguel, agradecerte tu presencia aquí. Gracias, Víctor. Gracias a ti. Gracias. Miguel Calderón, presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Gracias, Jesús. Gracias, Juan Armando. Gracias a todo el equipo, a toda la producción. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásela bien. ERSA presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.